Pilar Millán es una artista licenciada en Bellas Artes que actualmente reside en la ciudad de Berlín. Sus proyectos e investigaciones parten de mitos, los cuales se entiende como herramientas arqueológicas para el estudio del ser humano, y los dirige hacia manifestaciones contemporáneas que hablan de cuestiones como las fronteras culturales, sociales y políticas. En sus obras utiliza el lenguaje de la instalación, donde combina fotografía, vídeo, dibujo, pintura y audio, creando espacios que introducen y profundizan en las diferentes capas narrativas de cada pieza. Ha expuesto en Art Santa Mónica, Barcelona, y participado en el proyecto Textum, de Cádiz, que actualmente se expone en el Museum für Neue Kunst de Friburgo, en Alemania. Para esta ocasión, Pilar Millán ha realizado una nueva pieza en la que abordará la babel arquitectónica de la dominación y del poder y la posibilidad de su conversión por medio de un proyecto arquitectónico perteneciente al momento histórico de la Segunda Guerra Mundial. Cuando quieras. Gràcies, Maria. Bon dia, gràcies a tots. Desde que recibí la primera comunicación de la posibilidad de estar aquí, hay una frase que me llamó muchísima atención, que era el desbordamiento del poder por el poder. En ese momento supe que quizás podría participar porque acababa de tener una experiencia como artista en el norte de Alemania que me había golpeado fuertemente. Fue un descubrimiento absolutamente casual. Iba buscando fábricas textiles, ruinas de fábricas textiles, intentando continuar ese proyecto Textum, que por cierto terminó aquí en el pantano de la Baels, buscando bajo las aguas las ruinas de una colonia textil muy interesante, se llama la Colonia Carmen, que os recomiendo que busquéis en la historia. Y bueno, volviendo a Alemania, estaba buscando esas ruinas y me confundí de carretera. Entonces me encuentro con una pared infinita, infinita, que se prolonga a la izquierda, a la derecha, hasta donde no se podía ver absolutamente nada más. Era un poco lo que comentaba Joan del primer estamento de esa pirámide, de esa reproducción de Babel, donde el primer estamento era donde los sentidos alcanzan. Esa misma sensación tuve, y diciendo, ¿esto qué es? No es una escala humana, es una escala absolutamente inhumana. Me pasó, como comentaba Ana Wasch en la presentación, cuando dijo, se perdió la escala humana. Eso es exactamente lo que sentí. No sabía cómo aprehenderlo, era excesivo. La arquitectura era una arquitectura, pues podía ser de los años 30, los años 40, muy racional, muy repetitiva. Y intenté investigar. Había un pequeño centro de investigación, de documentación, mejor dicho, que llamaban museo, y allí me enteré que ese edificio es actualmente el edificio más largo del mundo, 4,6 kilómetros de longitud, construido a lo largo de la costa del Báltico, de la isla de Rügen, que da o sea, si seguimos en línea recta, Polonia, Estonia, para que os situéis un poquito, es la situación del lugar. Absolutamente desconocido, me llamó muchísimo la atención y bueno, ¿quién iba a concebir un edificio así? Hitler. Fue dentro de la propaganda del nacionalsocialismo, no es la propaganda que, como nos ha comentado ahora Paula, de que la propaganda de entonces no era la que tiene las connotaciones actuales. La propaganda de la que estaba hablando Paula, perdón, no quiero confundir. Esa propaganda de Hitler sí me recuerda actualmente a la que tenemos y escuchamos en los medios. Era una propaganda embaucadora y era una propaganda que tergiversaba. Y dijo a sus trabajadores que levantaban la economía en los años 30 de Alemania, que estaba así, que iban a tener un resort de vacaciones gratuito para aquellas personas que no tuvieran medios. El edificio podía albergar 20.000 personas. Entonces, evidentemente, funcionó mucho como propaganda. Los arquitectos del régimen nazi se sumaron felices a la propuesta porque les pareció que iba a influenciar mucho. Y a la vez, Hitler, parece, por los documentos que he podido ver, estaba ya pensando en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y en que fuera el mayor hospital de guerra de la historia. Y así fue. Entonces,
se comenzó, o sea, él invade Polonia en el 39, comienza la Segunda Guerra Mundial y con los propios prisioneros de guerra polacos va construyendo el edificio, con prisioneros judíos también. Entonces, es un edificio que se va creando con una mentalidad de poder y de ambición bestial y, a su vez, con toda la mano de obra que viene de ese régimen y de ese horror. Después vienen los soviéticos, República Democrática Alemana, sirve para oficinas de la Stasi y cuando se reúne Alemania, ocupas, inmigrantes, es toda una serie de capas de vidas, de culturas, de lenguas diferentes que me recordaron mucho a Babel. Es un poco lo que dice Muñoz Millanes en el prólogo de Hessel de Paseos por Berlín, cuando dice que las ruinas, de alguna manera, hacen que tengan distintas capas, que las levantas como un hojaldre, porque ha habido muchas historias allí. O Walter Benjamin cuando dice que las son intrínsecamente dialécticas, ¿no? En el sentido de que controlan el tiempo, han congelado el tiempo. Una ruina inmediatamente nos remite a ese momento y está contando lo que viene detrás y tú estás aportando el presente. Entonces, de ahí quizás esa fascinación por la ruina. Como artista visual, me permitís que me baje al mundo sensible y entonces esa forma alargada y bestial me hizo volver a filmar. Y pensé volver a filmar, lo descubrí como en finales de agosto, en Navidad o quizás en enero, que es cuando más nieva en esa zona, porque necesitaba la nieve para eliminar el paisaje, para que de alguna manera solo saliera el edificio, para neutralizar el paisaje. El que tenía que tener la importancia era el edificio, era el que estaba hablando de todo lo que había pasado antes. Entonces, vuelvo a filmar, dejo pasar bastantes borrascas, porque en enero es difícil que uno pueda filmar sin que le caiga nieve o granizo, y un buen día de sol, amaneció temprano, y me fui para allá. Entonces, cuando llego, la sorpresa es que me encuentro un bosque de grúas en una de las partes del edificio. Son casi 5 kilómetros de largo, no lo olvidéis. Y digo, ¿esto qué es? ¿Qué están haciendo aquí, por Dios? ¿Qué están haciendo aquí? Estaban construyendo un resort de vacaciones. O sea, 70 años después de que a Hitler se le ocurre su macabra idea, el poder político y el poder de ambición de Hitler se convierte hoy en día en el poder del capitalismo más feroz. Así que me quedé alucinada y dije, hemos venido a filmar, vamos a filmar. No sabía muy bien, la verdad, cuando tengo la cámara en la mano suelo improvisar un poco según cómo vaya la historia, y decidí caminar el edificio completo, ida y vuelta. No sabía bien por qué, sabía que tenía que hacerlo. Después, hablando con una comisaria en Berlín, me dijo ella, no has tenido más remedio. Volvemos otra vez a la pérdida de la escala humana que decía Anna Wash. O sea, para aprender esa locura de edificio, esa bestialidad, tenías que caminarlo, porque es el paso, es la medida humana más básica. Y entonces empecé a caminar, a filmarlo, que es lo que os traigo ahora. De esas 2 horas, un resumen de 10 minutos. Y he introducido algunos documentos de la época que me han dejado introducir los del Documentum Centrum de allí, con la condición de que sea dentro del marco del Congreso, ¿vale? Nos han hecho el favor, porque son también documentos oficiales del propio gobierno alemán. Entonces lo vais a ver en plan de exclusividad. Algunos incluso en la edición no he querido tocar mucho, el vídeo no es una pieza artística, es simplemente un documento que acompaña una acción artística que fue el caminar el edificio. Ahí está la acción artística. Entonces, de alguna manera, he procurado respetar el movimiento de la cámara, el cansancio después de 2 horas de estar para arriba y para abajo. Y lo que ocurrió
fue que no pude con el silencio. No pude con el silencio. Era excesivo. Después de lo que había visto y de lo que me había enterado, tuve la necesidad de hablar. Entonces, cuando reviso el vídeo, reviso el audio, pensé, no hace falta que yo les diga nada a la audiencia en el Congreso. Tiene que hablar el vídeo. Así que lo mismo que iba pensando, más que creo que para vosotros, creo que puede ser interesante qué se le va pasando por la cabeza a la persona cuando va creando, va filmando. Algunas cosas serán más o menos interesantes según cada uno, pero creo que es un documento muy fresco y muy sincero. Así que eso es lo que os ofrezco ahora. Lo están convirtiendo en un gigantesco lugar de veraneo, que fue un icono del nazismo, que siguen reproduciendo el modelo de alineación, de poder, de autoritarismo, antes representado por el régimen nazi, luego por los soviets, luego por la República Democrática Alemana y ahora por el más feroz de los capitalismos. Las familias vienen a pasear. Hoy hace un día de sol, a 8 de febrero, aunque estamos a menos 4 grados, el paseo es obligado. Se mezclan los sonidos de los pájaros con lo de las sierras que talan los árboles. El Resort necesita mucho espacio de ocio. No solo basta el mar y la arena. Justo a la mitad se abre una entrada y continúa simétrico. Era el lugar central de las manifestaciones, de los desfiles. Y aquí los nuevos amos ahora. Esta segunda parte no nos dejan entrar cerca. Estaba más cerca del mar. Se escuchan las olas. En el centro de documentación, ver las caras de las personas deportadas, de los judíos, de los polacos que trabajaban aquí. Me impresionaba. No sé cómo se sentirá esta gente que viene aquí a pasarlo bien, sabiendo el edificio, para qué sirvió anteriormente, con qué mentalidad se creó.
se diseñó. Yo también estoy disfrutando ahora de este paseo junto al mar, en este día de sol increíble, mientras piso el suelo con escarcha, bien abrigada. No somos tan diferentes. Y de nuevo el hombre y sus grúas. Y llegamos al final. Hemos tenido suerte. Lo hemos conseguido. Son paredes de ladrillos, de construcciones recias de los años 30. ¿Quién iba a hacer algo que no fuera recio en el año 36? Me extraña ver las rejas en las ventanas. No es normal en los edificios de los estamentos militares, a no ser que fueran cárceles. Voy a investigar un poco más sobre esto. No olvidemos que de aquí fueron deportados miles de polacos y de judíos que vivían en esta zona. Y hubo terribles ejecuciones. El graffiti es una burla todo esto. Me gusta. En el final, alguien saca la lengua. En esta arquitectura que lo domina todo. Arquitectura repetitiva, simétrica. El ritmo de las ventanas es implacable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al fin y al cabo, ¿qué más da? Si las arquitecturas de las ciudades normales habrán devenido un poco como estas. Bloques de apartamentos, unos iguales que otros, seguidos. No es tan extraño ahora. Con lo cual que hay que pensar que en el año 36 era esto mucho más imponente de lo que es para los ojos de la gente de ahora. Los visitantes tendrían que quedar absolutamente anonadados, maravillados, aniquilados, absorbidos, sometidos por las mentes de quien organizan una arquitectura así. Mamá, nochmal. Otra vez más, mamá, dice la niña. Espero que las próximas generaciones sepan convivir con esta historia
superarlo. Los remordimientos, aprender de los errores de los padres, de los abuelos, y que no olviden, y si son capaces de convivir con eso y habitar de nuevo este edificio maldito, pues benditos sean. Es aprender a vivir con el pasado, del color que sea.